Yo traigo preparada una presentación. Pero en la medida que hoy día iba escuchando las exposiciones, uno va como rearmándose. Entonces, tengo mis notas también, así que me perdonen si de repente miro las notas, porque al ir escuchando las distintas opiniones, uno va o por lo menos yo, voy cambiando mi presentación. Primero quiero contarles qué es Prumana, brevemente, porque no tienen por qué ubicarlo y a lo mejor se preguntan por qué estoy hablando acá. Como lo decíamos, me voy a parar y me voy a sentar para cambiar un poco. Aquí le hice una propuesta de cambio a Lorenzo, quería que me sentara en medio, como tradicionalmente dice que la mujer en medio. Le dije, no, se supone que estamos aquí cambiando las cosas. Sí, cambiamos, ¿no es cierto? Entonces, Prumana es una organización tal vez ya cuando se crea un poco atípica para lo que venía ocurriendo en nuestro país, porque hace 20 años fue un sueño de que podíamos construir una sociedad distinta, de que podíamos hacerlo y que podíamos ser súper productivas. Y por eso lo estoy relacionando, porque podíamos, cuando hay sentido, cuando hay inspiración, uno puede ser muy productivo, de eso estoy convencida y de eso quiero hablarles hoy día. Prumana fue apoyada por distintas fundaciones internacionales y lo que me gustaría destacar de nosotros es que somos un do tank. ¿Y por qué decimos que somos un do tank? Porque tal vez ustedes escuchan a muchas organizaciones que generan procesos reflexivos, escriben papers, escriben libros, pero la vida es hacer. La vida es ir a la calle, es estar ahí combatiendo con el día a día para construir mejores realidades. Entonces, por eso Prumana se autodenomina como un do tank. Decimos, hacemos algo de lo que hace un think tank, pero lo que queremos hacer es generar cambio. Y para generar cambio hay que hacer. Llevamos casi 20 años trabajando, tenemos distintas iniciativas que las pueden ver en nuestra página web, que están apuntadas al desarrollo humano sustentable, como tú lo decías en un principio. Aquí un conjunto de empresas con las que hemos trabajado, venimos trabajando ya hace largos años, y también con distintos representantes de gobierno, universidades, tratando de buscar un diálogo entre las partes. Me invitaron a contestar estas preguntas. Cuando yo las vi, dije, uy, ¿seré capaz de contestar estas preguntas? ¿Cómo generar productividad y compromiso? ¿Y cómo construir empresas más humanas? Eso es como para escribir un libro, al menos. Pero recién dije que los libros no eran las soluciones, en alguna medida lo son, pero la solución está en hacer. Entonces, yo lo primero que quiero preguntarle es que, ¿quién adivina qué significa prohumana? ¿Alguien se le ocurre? Prohumana. Concurso, si alguien adivina le doy un premio. Para que los despertemos, ya comieron azúcar, así que yo creo que se pueden despertar. Prohumana. ¿Quién se le ocurre? Ahí está el truco. Promoción humana. Ese fue el sueño que tuvimos. El sueño, bien, tiene premio, después se lo doy. Ay, un buen premio. Promoción humana tiene que ver cómo podemos ayudar a que cualquier individuo en cualquier institución crezca, avance, sea plena. Ese es el sueño que tenemos, así de sencillo. Promover a las personas en un ambiente de desarrollo humano sustentable. Ese es nuestro nombre, a eso nos abocamos. Como decimos en Prumana, ese es nuestro mantra. Cuando andamos perdidas, rezamos y decimos prohumana, desarrollo humano sustentable, ahí está el eje. Y ahí volvemos cuando andamos en la búsqueda. Y pensé en la pregunta y dije, y recién Juan Carlos nos hizo una definición de productividad. Nos puso varias cositas, nos explicó. Pero la verdad que yo me quedé con la pregunta es que ¿cómo nos relacionamos con la productividad? ¿Qué relación tenemos con ella? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué es una empresa humana? Yo creo que para cada uno tiene una definición. Para cada uno, dependiendo de dónde viene, qué le pase, va a definirla. Y después me pregunté, ¿qué es el trabajo? ¿Por qué trabajar? ¿Para qué trabajar? Porque uno nace, tiene que estudiar, estudia, ¿cierto? Después entra a la universidad o al instituto o a donde quiera, finalmente, y trabaja. Y trabajamos. Entonces, a mí me gustaría preguntar, y aquí parto y hago el contenido,
¿A cuántos de ustedes les gusta trabajar? Parece que son del área de personas. ¿Y a cuántos no les gusta trabajar? Ay, yo no creo. Te felicito. Súper honesto. 2, 3. Juan Carlos dijo hace un rato que no nos ayudaba, no nos gustaba discrepar. ¿Solo 3 personas aquí no les gusta trabajar? Ya no les creo. Eso es mentira. Deben tener al jefe al lado. Algo, pero no les creo. Porque a mí no me gusta trabajar. O sea, me encanta lo que hago. Pero trabajar todos los días de 9 a 6, 7, no. Hay que estar muy loco para que a uno le guste o muy necesitado. Pero, perdónenme, pero hay cosas más entretenidas que hacer en la vida que trabajar. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque ustedes me pidieron que contestara esta pregunta. ¿Cómo conciliar productividad y compromiso? Yo creo que los trabajos en general son aburridos. Entonces tenemos que hacer que el trabajo se transforme en un proyecto de vida. Eso es lo que quiero entrar, el proyecto de vida de uno. Entonces a mí me encanta trabajar porque tuve la buena fortuna y me puse empeñosa hace 20 años o 22 años que yo quise hacer mi trabajo, mi proyecto de vida. Y hoy yo siento que mi trabajo me ilumina todos los días. Hay meses en que odio mi trabajo y estoy agotada y yo digo que el mundo empresarial no cambia en este país y sigue estancado. O sea, no quiero decir que siempre estoy acá, pero sí algo logré y eso quiero ponerlo para el tema de la productividad y el compromiso. Que los trabajos se tienen que transformar en proyectos de vida, en proyectos de sueño en las personas, porque si no, es aburrido trabajar y no les creo que hay 3 que dicen que no les gusta trabajar. Porque es mucho más entretenido estar en la playa con unos amigos tomándose un trago. A las que nos gusta tejer, tejiendo. Yo lo paso bomba tejiendo, combinando hilos, combinando lana. O sea, no hay dónde perderse. A estar resolviendo problemas, que me llega esto, que hay que pagar la cuenta y así cosas, ¿no es cierto? O estar para aquí adelante que me produce un estrés en vez de estar hablando con una amiga y tomándome un rico café. Estoy feliz de estar acá, pero estoy con un poquito de estrés. Entonces, eso es lo que quiero poner, como que seamos honestos con nosotros, porque yo creo que muchas veces nos pasa que para las discusiones no somos honestos, no decimos las cosas de verdad. Entonces, es súper difícil que podamos ser productivos. Si en las instituciones no se es honesto, no se trabaja con esos valores, pero básicos de convivencia humana, es difícil que podamos avanzar en eso. Tenemos que parar de contarnos cuentos, tenemos que parar de contarnos historias posibles, tenemos que parar de contarnos de que Chile va a ser un país desarrollado. Tenemos que decir cómo vamos a ser un país desarrollado o por qué vamos a ser un país desarrollado. Entonces ahí nos vamos a preguntar qué entendemos por crecimiento, que era lo que nos ponían en el panel anterior. ¿Qué es crecimiento? ¿Y qué crecimiento queremos para la empresa? Que yo creo que ese es un tema clave. Se me va el tiempo volando. Entonces, mi primera propuesta es que tenemos que construir un relato con sentido en las instituciones. Acordar conjuntamente términos que hacen sentido a todos. Y es acordar conjuntamente. Si vamos, y con intención repetir la palabra sentido, porque si no tienes esa cosa que te mueve en el estómago, es difícil que puedas ser productivo. Por lo tanto, las instituciones, y en este caso las empresas, tienen que acordar un lenguaje propio, un lenguaje que haga sentido. Si vamos a definir la productividad para Maciza, es súper distinta a cómo es la productividad para CAP, por ejemplo, que yo sé que, ¿no es cierto?, es una de las empresas que patrocina. ¿Cómo es la productividad para IRADE? Son 3 mundos absolutamente distintos. Por lo tanto, hay que hacer esa construcción. Sin embargo, parece tan obvio que deja de ser obvio. Entonces, como que seguimos. Y no es tan obvio. Hay que detenerse a esa conversación. Y lo hablamos antes, el diálogo, la importancia del diálogo. Pero un diálogo que sea, que en el fondo saque las verdades. No que nos sentemos en una mesa y pongamos a hacer una conversación. Que traspasemos esa puerta, ¿no es cierto?, que no nos permite construir ese lenguaje propio de la institución. Y como lo dice ahí Ludwig Wittgenstein,
Dice, los límites de mi lenguaje suponen los límites de mi mundo. Cada uno de nosotros tiene un mundo. Por lo tanto, cuando trabaja en un grupo de personas, ¿no es cierto?, una institución, tenemos que construir un mundo que tenga sentido. CAP va a tener un mundo, Maciza va a tener un mundo, Prumana va a tener un mundo, la Universidad de Concepción va a tener un mundo. Cada uno es un mundo incluido en un mundo más grande. Y ahí vuelvo hacia atrás y vuelvo al sentido de Prumana, que ese mundo de todas las instituciones son las personas. Y eso se nos olvida constantemente. Y la invitación es pasar de lo mío a lo nuestro. Generalmente trabajamos desde uno mismo, desde mi deseo, desde lo que a mí me pasa, que es súper válido, pero el nuestro nos acompaña poco en el camino de construir un conjunto, una sociedad de colaboradores. Y la persona, que ya algunos lo han mencionado, así que voy a pasar rápido, pero lo han dicho, ¿no es cierto? Estamos en un nuevo escenario sociopolítico, económico, a una velocidad estrepitosa que nos va avanzando. Hoy día lo comentaba en la mañana con Juan Carlos, que yo creo que yo trato de buscar en la historia de la humanidad si alguna vez existió la velocidad de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, y yo creo que no nos había ocurrido a la raza, al ser humano, no nos había ocurrido que tantas cosas pasaran al mismo tiempo. Por lo tanto, esta es la pregunta, más allá de que si somos capaces de cómo reaccionamos a eso. ¿Cómo no? Porque en cierta forma yo encuentro que es más entretenido que pasen estas cosas, pero eso son preferencias. Yo encuentro que te desafía, te mueve, te despierta de repente. Así como ahora ustedes se despertaron algo con el café y con, ¿no es cierto?, con las galletas que comieron. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, está todo lo que es el surgimiento de una nueva ética empresarial. Esa nueva ética, estamos hablando de ética en el mundo. Antes no se hablaba de ética. O sea, se hablaba en la religión, se hablaba en otros espacios, pero en la empresa casi no se hablaba de ética, de valores. Hoy día es algo, y eso tiene que ver con las personas. Y por otro lado, no podía dejar de poner la cuarta revolución, que yo creo que eso es lo que nos viene a cambiar todo. Pasamos de la tercera revolución industrial y hoy día entramos ya a partir del 2000, 2008, 2010 se dice, entramos y nos va a tocar vivir la cuarta revolución. Y esa es la revolución tecnológica. Y es la revolución no solamente de Internet, sino de Internet de las cosas, de la nanotecnología, de todo lo que se viene en el mundo y cómo nos va a cambiar el escenario productivo, pero también nos va a cambiar el escenario de convivir. Nosotros vamos a ser parte de eso y yo lo encuentro súper desafiante, súper interesante, pero tenemos que, entonces, si estamos construyendo y queremos tener empresas productivas, tenemos que hacernos parte de eso, porque eso abre las capacidades de todos nosotros a mirar, ¿no es cierto?, el mundo desde otro lugar y a mirarse uno mismo de otro lugar. Entonces quiero invitar a que pensemos en la persona. Y ese es el modelo que ha estado trabajando Prumana. ¿Y por qué quiero hablar de Prumana? Porque yo dije, bueno, yo puedo decir varias palabras bonitas, varias reflexiones, pero al final lo que sirve en la vida es lo concreto, es lo que uno ha hecho, es lo que ha logrado. Y este modelo nosotros lo hemos aplicado hace ya más de, yo diría, 15 años, de distintas formas, a través de asesorías, a través de implementación de él, a través del ranking de empresas sustentables, donde Esbio es parte de ese ranking y ha participado, así que conocen la metodología. Y ellos pueden, yo creo que acreditar en alguna medida que la propuesta que hace Prumana es un cambio cultural. La excusa nuestra es, te entregamos este modelo, te podemos reconocer hasta una empresa responsable, ¿no es cierto, Sergio? Pero es la excusa. Nosotros lo que queremos es trabajar un cambio cultural al interior de la empresa. Esa es la excusa, porque queremos tener promoción humana. Eso es lo que estamos buscando desde nuestra institución. Y eso es lo que nos motiva todos los días a levantarnos en Prumana y trabajar, porque queremos crear nuevas instituciones. Y ese modelo que planteamos, decimos que, en esto se me nota que soy vieja, porque iba a ir como a indicar con el dedo, y tengo enlace, ¿no es cierto? Tenemos a la persona. Yo creo que se nos olvida todo el rato que si no hay personas no hay instituciones, no hay empresas, no hay productividad. Entonces hablamos como siempre afuera, hablamos acá la productividad, acá la ley, acá todo lo que ocurre y las personas. Entonces las personas, perdón, yo creo que la conversación es al revés. Las personas y todo lo que ocurre para que nosotros como personas podamos ser productivos, exitosos y de pasada tener instituciones exitosas. Empresas con la mejor agua de Chile, como me decía ayer
Sergio, ¿no es cierto? La mejor agua de Chile es bio. ¿Y por qué es bio? Porque tiene un grupo de personas que está convencida que es la mejor agua de Chile y que todo su proceso es el mejor que hay en este país. Pero para eso hay que construir un sentido. Y eso se relaciona, porque no tenemos que olvidarnos, ¿no es cierto?, con la gobernanza de la institución. Y esto tiene que ver con todos los aspectos, con aspectos que se dijeron hace un rato, hablaban de la información, que era importante informar. Yo a veces digo esto como perogrullo, ¿no es cierto? O sea, la transparencia es un elemento clave. Si yo quiero construir un sentido en una institución y yo no transparento lo que gano, los problemas que tengo, porque si estoy mal en un momento, estoy afligido económicamente, mejor te cuento a mi colaborador, el dueño, el gerente, sí que lo estamos pasando pésimo. ¿Cómo arreglamos esto? Es que lo estamos pasando bien. ¿Cómo compartimos esto? Nos está yendo bien, nos están reconociendo. Es un grupo de personas y yo creo que ese es el llamado a la productividad y al compromiso. Hay que trabajar con las personas primero, es como el mantra que no debemos olvidar todos los días. Y ahí tenemos aspectos del entorno económico, el entorno social y el entorno ambiental. Y esto tiene que ver con gestión. Y yo creo que, y voy a ir comparando y me voy a ir apurando, ya me quedan 4 minutos, perdón. Hablaba una cosa Juan Carlos que hablaba de la eficiencia en nuestro país, que nosotros nos habíamos quedado pegados en eso un poco. Estoy de acuerdo que nos estamos bien pegados en eso, pero creo que tenemos un gran problema todavía, que no somos eficientes. O sea, todavía no hemos superado esa etapa. Somos un país súper ineficiente. Entonces, si queremos dar el paso siguiente para avanzar, tenemos que superar esta etapa. Tenemos que gestionar el cambio dentro de nuestras instituciones. La propuesta que hace Prumana es proponer una gestión para el cambio en la línea del desarrollo humano sustentable, donde decimos que tenemos que tener integralidad, que tenemos que tener coherencia, ¿no es cierto? Y que tenemos que tener innovación, tenemos que tener creatividad, tenemos que tener inclusividad. Y eso tiene que ver con lo primero, que es incluir a las mujeres. Este es un país donde las mujeres estamos en una situación de gran desventaja todavía en la participación laboral. Por lo tanto, si queremos tener productividad y compromiso, yo ya les doy un primer dato para las instituciones. Si quieren ser productivas, cambien la relación que tienen con nosotras. Nosotras vivimos condiciones laborales que no son las mismas que tienen los caballeros. Y no solamente por la maternidad, sino por muchos aspectos. El 50%, bueno, un poquito menos, el 35%, el 40%, o dependiendo del tipo de empresa, somos mujeres. Si nos quieren tener comprometidas, tienen que cambiar las condiciones. Ese es mi primer dato si quieren ser más productivos. Y acá voy a hablar, con lo que me queda de tiempo, de lo que nosotros llamamos la gestión del talento sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad, y esto va relacionado con lo que decía antes, cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de valores, tenemos que construir de la mano con esas personas, ¿no es cierto?, que están trabajando conmigo, sentidos comunes, pero también valores comunes. Si yo quiero tener una empresa respetuosa con el medio ambiente, tomemos ese ejemplo, y yo soy una empresa que tengo prácticas no sustentables ambientalmente, es imposible que yo tenga, ¿no es cierto?, una empresa responsable. Está el ejemplo, por ejemplo, de Patagonia. Patagonia, en su proceso de selección, tratando de no ser discriminador, pide que todas las personas que forman parte del equipo de Patagonia, que no sé si lo ubican, la de las parcas, todas esas cosas, tengan un gran amor por la naturaleza. Y no porque ellos son extremadamente cuidadosos con sus compromisos con la naturaleza, sino porque ellos lo que se dedican es a hacer prendas para estar en la naturaleza. Por lo tanto, yo tengo que tener una persona conectada con la naturaleza, una persona que quiera la naturaleza para que este producto tenga un sentido cuando sale al mercado en todo su proceso productivo. Entonces, hay que construir ese talento sustentable al interior de las instituciones. Si no construimos ese talento sustentable, es imposible que la empresa sea productiva.
¿Cuál es la característica de este talento sustentable? Nosotros hablamos de tres dimensiones. La dimensión personal, la dimensión interpersonal y la dimensión organizacional. Aquí, como ustedes ven, aquí hay 18 factores que compartí con ustedes para que entiendan de lo que estamos hablando. Y esto tiene que ver con el clima laboral. Cuando decimos que hay que medir el clima laboral, hay que medir el compromiso de la gente, el engagement, el famoso engagement, hay que hacerlo en relación a cosas que tengan sentido. Y lo que nosotros proponemos es que justamente entremos a medir esas dimensiones para poder generar ese talento sustentable. Pero tenemos que trabajar ese talento sustentable en la línea de eso, para que así, y me vuelvo hacia atrás, logremos tener lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto? Acá, si hablamos de la dimensión personal, esto tiene que ver con la visión. Si ustedes veían más adelante estaban los valores. Si nosotros hablamos de la dimensión interpersonal de nosotros, esto tiene que ver con la estructura de la organización. Si nosotros vamos a construir una organización holística o, se me fue la palabra, holocrática, tiene que tener una relación con ese tipo de personas. Si yo tengo puros hombres o mujeres, para no hacer salir el prejuicio, y se me acabó el tiempo, súper horizontales, yo no puedo construir una estructura democrática. Tengo que tener personas que estén en esa línea o tengo que formar a personas. Si yo quiero incluir a las mujeres dentro de la institución, que lo hablábamos hace un rato, tengo que trabajar los sesgos ocultos que tienen ustedes, los caballeros, con nosotros. Ustedes tienen muchos sesgos inconscientes con nosotros, como nosotros los tenemos con ustedes. Si no los develamos, es imposible que podamos construir eso. Entonces, la invitación que hago para tener compromiso en las instituciones es abrir la cortina, abrir la ventana de la oportunidad de lo que significa construir una institución con talento sustentable, una institución comprometida. Y finalmente, la dimensión de estructura estructural tiene que ver con la estrategia. Y así vamos a llegar a tener una cultura sustentable. Y me voy al último slide, donde les muestro, al penúltimo, ahí nuevamente las dimensiones, y ahora me entienden, la diferencia, ¿no es cierto?, por cada una de las dimensiones de lo que tiene que tener esa persona para que sea parte de esa empresa productiva. Y lo último, entonces, para cerrar contra el tiempo, es que requiere, cualquier institución que quiere ser productiva, con sentido, requiere de un modelo de estrategia. Necesita gestión con sentido, o si no, es imposible ser productivo. La productividad no es solamente tener un resultado, tenemos que conversar cuál va a ser la rentabilidad, qué tipo de rentabilidad va a tener. Y tenemos que tener también un modelo integral que tenga que ver con ese clima laboral que queremos construir, porque ellos van a ser la benzina, o en este caso el panel solar de la empresa, para estar con energía renovable, ¿no es cierto? Ya está mal decir benzina. La energía, o sea, el auto híbrido, que vamos a hacer todo en la institución, necesitamos tener eso que nos anime a seguir adelante. ¿Cómo hacerlo? Nosotros creemos que primero hay que observar mucho, abrir el ventanal, percibir. Primero dejar aparte esa parte más cognitiva, percibir, tomar la temperatura. De ahí vivenciar, co-crear, coevolucionar y generar esa estrategia, pero con control dinámico. Tenemos que terminar de pensar que la estrategia es estática y el resultado va a ser empresas con sentido y empresas más humanas. Perdón por el tiempo. Corrí. Gracias.